Y a veces hay sucesos que son completamente casi, no sé, individuales, casi milagrosos, que cambian la historia. Y yo, por ejemplo, me pregunto, ¿estaríamos hoy aquí si no hubiera existido Maus? Con todo lo que significa eso. Y yo esa cosa cada vez la pienso más. Porque antes no le daba tanta importancia, y cuanto más sé, más importante me parece. Porque, primero, todo lo que enseñó Maus a todo el mundo de lo que se podía hacer como autores, como obra. Pero luego todo lo que enseñó a las editoriales de lo que se podía vender. Claro, el impacto de Maus no es inmediato, porque no está preparado el mundo del cómic para continuarlo. Pero 15, 20 años después hay gente que se ha quedado noqueada con Maus, que es capaz de empezar a producir esas obras y continuar ese camino. Quiero decir que yo me pregunto, podemos dar una explicación de todo esto, pero a lo mejor la explicación viene de eso, ¿no? Claro, tampoco es que Maus sea solamente un acto de genialidad, viene de algún sitio, ¿no? Pero creo que es algo que empieza ahí, ¿no? Y que este camino de hacer obras autor, pero además como libro y venderlas a un público general, se vio allí por primera vez, ¿no? Y allí es como donde se produce el Big Bang, ¿no? Que lleva a lo que hay ahora. Y sin eso no estaríamos vendiendo líderes generales, que es donde hay un público general, que no es el público de Capitán América y de Spider-Man, que también es un público maravilloso y no es maravilloso, pero es diferente, ¿no? Yo creo que justo la respuesta a la pregunta que tú haces la das en tu libro. Yo creo que si no hubiese existido el Maus, bueno, el Maus ha sido como un cúmulo de casualidades, ¿no? Una tras otra. Y como tú dices en el libro, hubo antes anteriores, hubo otras anteriores que no cuajaron, ¿no? Porque no se dio esas casualidades que se dieron por Maus. O sea, que yo creo que si no hubiese existido Maus, quizá hubiese habido otra posterior, o quizás hubiese habido otra delante. Yo creo que el cómic ya tenía las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? Faltaba ese cúmulo de cosas, ¿no? De una gran obra y que al mismo tiempo tuviese una repercusión. Yo regreso a una cosa que hablábamos inmediatamente antes, y es lo del cómic digital y el cómic en papel. Hay algo que a mí me llama la atención en esto, y es que yo tengo muy claro que el cómic en formato papel aún tiene cantidad de terreno que recorrer. Y entonces me suena muy extraño que todo eso se pueda cortar simplemente porque hay un cambio de formato a otra cosa que puede generar otras cosas igualmente interesantes. Pero sí pienso que el papel aún no ha dado de sí, el cómic, quiero decir, la novela sí lo ha dado, ¿no? Ya lo ha dado todo. Puede hacer recombinaciones, pero bueno, lleva siglos y siglos y siglos, ¿no? Pero el cómic no, el cómic lleva 100 años y pocos, y aún queda mucho por hacer, ¿no? En el formato papel, en el modo de lectura papel, que es la doble página, pasar página, todo ese juego, esa interrelación que puede haber entre la primera viñeta de una página y la última de la página siguiente y la siguiente, sin duda que el formato digital, el ebook, puede imitar eso más o menos sin problemas y puede desarrollarse hacia otros lados, pero no puede desarrollar el camino que se puede desarrollar en el papel. Yo por ahí creo que el papel tiene larga vida, quizá no como formato absolutamente barato y popular, pero sí como formato artístico, de auténticas obras de bibliófilo. Serán caras, sí, pero a cambio te darán una serie de placeres que no podrías obtener de otro modo. Y lo de Chris Ware es solo una pequeña muestra de lo que se nos avecina, ¿no? En imaginación, sacándole todo el jugo a los formatos posibles del papel. Hay una pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo, que es ¿cómo se van a adaptar los cómics al formato digital? Pero no nos preguntamos cómo se va a adaptar el formato digital al papel. Es una cosa que parece que nadie se lo plantea. Se acaba de publicar, por ejemplo, una obra de Last Show, que es el novelista gráfico muy joven, que más o menos es un novelista gráfico, pero es que es así, muy joven, americano, que ha publicado aquí una obra que se llama Ombligo sin fondo, y este hombre ha publicado una obra en internet.
hace un tiempo, que se llama Body World, y es una obra que está pensada para el internet, que además es fascinante leerla en pantalla porque utiliza el scrolling, utiliza un montón de efectos y de cosas que se entienden viéndola en pantalla. Y esta obra, que la pueden tener gratis, la acaba de sacar en libro, haciendo un trabajo de adaptación increíble, porque se ha inventado un formato nuevo. Es un libro que es, digamos, apaisado, pero no es apaisado, porque en realidad no se lee de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Lo ha hecho además con chip kit de diseño y bueno, es una virguería, tiene unas solapas que se sacan por los lados y tal. Entonces, él en realidad, después de hacer el cómic digital con toda la conciencia del gran cómic digital, luego se ha preocupado de hacer con él un libro, un papel, lo cual quiere decir lo que dice Max, le queda mucho recorrido al papel. En el cómic, desde luego, yo por lo menos cuando leo un cómic soy muy consciente del formato que tiene y cada vez más. Hay veces que estoy leyendo algo y digo, joder, esto le iba más una tapadura, que parece una tontería, y la historia es la historia, pero no se lee lo mismo una historia de una forma que de otra. O sea, yo creo que las notas al pie de gaza de Joe Sacco no se leerían igual en TV o Terrapa, en pequeñito. Y el Acme Nobel Library no se leería igual de otra manera, no sé. Yo creo que de eso somos conscientes todos. Yo creo que, Max, tú también has sido muy consciente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú estabas publicando siempre en un formato estándar y de pronto el señor T quisiste cambiarlo, además cambiándolo del formato de... O sea, ahí ya como que dijiste, no, es que no se lee igual. Sí, las páginas sí, no las has cambiado, pero tú eras consciente de que el cambio de formato cambiaba el TVO. Sí, y de hecho esto el señor T lo hice a finales de los 90 cuando no se hablaba de novela gráfica, pero ni yo reconocía el término, pero sí sabía el concepto que buscaba, ¿no? Entonces, y ahora cada vez que me planteo un proyecto nuevo, busco cómo se visualizará una vez impreso, ¿no? Me parece parte del propio trabajo, o sea, no un trabajo a posteriori de la concepción de la idea y la escritura del guión, sino ya forma parte de ello, saber cuando esté acabado qué forma física adoptará. Yo te puedo decir que Pepo y yo estamos ahora trabajando en el Vecino 4 y lo que más nos está costando, el mayor trabajo, el mayor esfuerzo, no es ni la historia ni el dibujo, es saber qué formato va a tener. Tú, salte Laureano, no lo digas esto. Pero, o sea, lo que más vueltas le estamos dando no es a lo que va a pasar ni a cómo va a estar dibujado. Lo que más vueltas le estamos dando es a qué tipo de libro tiene que ser, para que funcione. Porque pensamos que siendo de una manera, siendo de otra, va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, claro, no es solo el contenido, que yo creo que lo que pasa con la literatura, lo que ha pasado con la música. Hay gente fetichista de los discos, pero en el fondo tú te escuchas un MP3 o lo que sea y bueno, si no es un melómano, pues te da un poco igual. Y con el cine en casa, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y esto el cómic todavía lo tiene, no sé si lo va a conservar, al final igual es el último arte objeto. Una cosa, pero entonces en la dirección contraria, por ejemplo, obras que de forma primigenia no han sido concebidas como novela gráfica y ahora, por lo que veo, es una moda recopilarlas en una novela gráfica. Por ejemplo, White Man es una novela gráfica en sí porque estructuralmente lo es. Por ejemplo, yo que sé, La casta de los metabarones, por ejemplo, es espantoso lo que han hecho. O sea, ¿qué os parece esto de yo que sé, recopilar obras que son novelas gráficas en una novela gráfica? Una especie como de moda, ¿no? Para seguir la moda, ¿no? Hombre, yo creo que es una moda, pero como todo, hay que ver caso por caso. Y que hay cosas que será espantoso, como los metabarones y tal, y hay otras en las que pronto reconocerás algo que hasta ese momento se había perdido. También habrá obras que dirás, hombre, ¿cómo ha ganado ahora esto que en su día no encajaba, ¿no? Qué bien queda como novela gráfica. El otro día me estaba releyendo, ya como se hablaba antes, a Martí. Me estaba leyendo cosas suyas y tal de los 60, ya estaba leyendo y digo, esto, como novela gráfica hoy en día, vamos, sería la bomba. O sea, si Martí volviera con un álbum, no sé, pero si volviera con esto mismo que hacía en el formato novela gráfica, podría cambiar. O sea, que yo creo que será caso por caso. Pero evidentemente, claro, la gente va a aprovecharse lo que puede.